Vamos a hablar del dilema del prisionero. El dilema del prisionero nos ayuda a entender cómo surge la cooperación, ¿sí? Como fenómeno. Con simulaciones de computador podemos observar este fenómeno, si hay evolución o la cooperación surge espontáneamente. Y se suele modelar este fenómeno usando un dilema del prisionero. Hay un ejemplo de este dilema en la biología, acerca de un virus. ¿Qué pasa con los virus? ¿Sí? Y los huéspedes. ¿Qué pasa? Pongamos el COVID-19, ¿sí? ¿Qué pasa si ese virus hubiera sido muy mortal? O sea, la mortalidad del COVID-19 fue muy baja, ¿sí? Aunque lo suficientemente alta para colapsar el sistema hospitalario. Ya saben que vivimos en un mundo frágil, ¿no? Sí, demasiado frágil. De hecho, más del 5% de la gente no puede ir al hospital. Si más del 5% de la gente va al hospital al mismo tiempo, ¿qué pasa? 5% colapsa, ¿sí? Nosotros vivimos en un mundo de unos equilibrios muy delicados. Por ejemplo, ¿qué pasa si el 10% de la gente retira la plata del banco? ¿Le queda sin liquidez? El banco cae, pasó en Silicon Valley. Bien, entonces pasa mucho en los virus, y es lo que habla ese artículo. ¿Qué pasa si el virus mata a la persona rápidamente? No se puede propagar, ¿verdad? No se puede propagar. Entonces, aquí viene, porque el virus, ¿qué quiere hacer? El virus quiere reproducirse, ¿sí? Si el virus destruye las defensas de la persona, puede reproducirse con mucho mayor rapidez. Pero ¿qué pasa a largo plazo? No puede propagarse, porque si la persona muere rápidamente, ¿qué pasa? Muere el virus con la persona, ¿estamos de acuerdo? Entonces, en cierta medida, hay un equilibrio entre el virus y las personas. Y hay virus que cooperan con nosotros. Los virus se reproducen, pero al mismo tiempo nos producen beneficios. El mejor ejemplo de esto es la flora bacteriana. ¿Han escuchado sobre eso? En su intestino vive un número de bacterias mayor que el número de células de su cuerpo. Esas bacterias, ¿qué hacen en su cuerpo? ¿Qué creen que hacen esas bacterias en el intestino? Descomponen la comida en proteínas simples, porque nuestro cuerpo no, o sea, el pollo que usted se comió no es que vayan a llegar pedacitos de pollo a las células, llegan son las proteínas. ¿Qué hacen esas células en el intestino delgado? Bueno, esas células no, esas bacterias descomponen el pollo en proteínas más simples, porque las células realmente ¿de qué se alimentan? De proteínas y azúcares, ¿estamos ahí? Y ese proceso de descomposición no lo hace su cuerpo, lo hace son bacterias. Ustedes sabían que muchas personas cuando toman mucho medicamento o toman medicamentos muy fuertes y destruyen la flora bacteriana quedan con problemas gástricos, porque el cuerpo no es capaz de digerir. De hecho, la intolerancia a la leche, por ejemplo, es que a usted le hace falta flora bacteriana. ¿Alguien es intolerante a la leche por acá? ¿Que no la puede ni ver en pintura? Aún no, eso va a coger con la edad porque la bacteria se muere. O por ejemplo, que usted se vuelve intolerante al gluten. Eso es que hay problemas con la flora bacteriana. Y la flora bacteriana es algo complicado porque, por ejemplo, usted dice, no, yo quiero poder tomar toda la leche que yo quiera. Entonces, una propuesta es coger la flora bacteriana de una persona y pasársela a otra. Y eso no funciona. De hecho, el cuerpo la rechaza. O sea, han hecho trasplantes de materia fecal de una persona con el ánimo de incentivar la flora bacteriana y lastimosamente eso no funciona. Eso se forma con uno. Entonces, un ejemplo de cooperación es eso. Esos son bacterias que viven en nuestro cuerpo. Pero las bacterias que hacen con nosotros cooperan. Nosotros comemos y las bacterias que obtienen, alimento. Y a su vez esas bacterias con lo que desechan que obtenemos nosotros, alimento también. Si ustedes han pensado que están en la cima de la cadena alimenticia, dése cuenta que posteriormente se está alimentando de desechos de bacterias. Del popping de bacterias, ¿sí? Realmente ese pollito que comieron ahora, ¿qué comieron ahora? Ese huevito, ¿nada? Son guerreros, ¿no? O ese cafecito que se tomó ahora, realmente es digerido por esas bacterias. Pollo al desayuno. Entonces, es un juego de información perfecta y es un juego de suma no cero.
sin comunicación previa. Básicamente, ¿qué es un juego de suma no cero? Es un juego en el cual la decisión de uno afecta al otro. Entonces tenemos la siguiente. En este juego tenemos a dos criminales y los colocamos en partes separadas. Si usted coopera y el otro coopera, es decir, confiesa, a ambos les vamos a dar 2 años de cárcel. Pero si usted traiciona, es decir, delata a su compañero y el otro confiesa, entonces usted no va a pagar cárcel y su compañero paga 5 años de cárcel. Y si ambos lo niegan, ambos van a pagar 4 años de cárcel. Es lo que representa esta matriz. ¿Es claro acá? ¿O no es claro? Entonces yo les hago una pregunta y podemos colocarlo en lógica positiva. En lógica positiva, miren que aquí hay una coma, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Básicamente vamos a tomar el primer número como la ganancia de A y el segundo número como la ganancia de B. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a tomar los ambos maximizados pues para evitar números negativos, porque los números negativos son molestos. Entonces tenemos esto. Entonces yo les hago una pregunta. Ustedes estando en esa situación, ¿usted qué optaría a hacer? ¿Coopera o traiciona? ¿O ninguna respuesta? Traicionan. ¿Por qué no cooperarían? O sea, ustedes, digamos, están con su compañero y los separan, salones separados. Ustedes tienen la opción de confesar o traicionar. ¿Qué harían ustedes? Salones separados, no hay forma de comunicarse. ¿Qué harían ustedes? ¿Usted coopera? O sea, es una verdad que la ganancia es 3, pero la pérdida en que el otro presionó es 5. Y ahí pues, bueno, 0, entonces quedaría... Lo que pasa es que en traicionar, básicamente usted no gana nada y el otro gana 5, que es lo que usted pierde. ¿Cuál sería la mejor opción ahí? ¿Traicionar o cooperar? Entonces, vamos a jugar. Entonces, jugador A y jugador B. Jugador A es usted. ¿Usted qué? ¿Coopera o traiciona? ¿Cómo? Coopero. La decisión mía es traicionar. ¿Usted qué hace? ¿Coopera o traiciona? Coopero, entonces yo traiciono. ¿Tú qué haces? Número 2. ¿Coopera o traiciona? Traiciono. Entonces yo traiciono. ¿Tú qué haces? ¿Coopera o traiciona? Traiciono. Entonces yo también traiciono. ¿Tú qué haces? ¿Cooperas o traicionas? Traiciono. Ahí acabamos de ver un algoritmo. Ya dieron cuenta que yo solo traiciono. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Traicionan. De hecho, en este juego cooperar no es una opción recomendable. Ya vamos a ver por qué. Miren, depende mucho del orden, ¿sí? Entonces, tenemos recompensa, penalización, tentación de traicionar y el sufridor. Entonces, vamos a ver cómo funciona acá. El jugador A puede cooperar. Entonces, si ambos cooperan, ambos reciben una recompensa. Si el jugador A traiciona si el jugador A coopera y el jugador traiciona, ¿qué pasa? ¿S qué significa? Sufre y tentación de traicionar. ¿Qué pasa acá? Si el jugador A traiciona y el jugador B coopera, pues el jugador A tiene la tentación de traicionar y B es el sufridor. Pero si ambos traicionan, ¿qué pasa? Ambos reciben una penalización. Entonces, hay un proyecto de este curso que es el prisionero, el dilema del prisionero, pero toca hacerlo con máquinas de estados. ¿Por qué? Este es un concurso tipo Hassel-Roth, es de una sola vez, o sea, solo se hace una relación. Entonces, es iterado. El número de veces es conocido por ambos jugadores y hay un número indefinido de veces. Bueno, con estrategias fijas usando el algoritmo. Entonces, de estos juegos se realizan el dilema del prisionero una sola vez, que es el número de veces conocido e iterado. Entonces, si es solo con parejas, ¿cuál es la única estrategia ganadora? Siempre traicionar. O sea, si usted juega entre dos,
O sea, hay una iteración, quiere decir solo dos jugadores. Juegan jugador A y jugador B. ¿Qué pasa si usted juega una cosa diferente de traicionar? Va a obtener una penalización, va a sufrir una consecuencia. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia? Siempre, cuando son dos jugadores únicamente, siempre traicionar. Pero ¿qué pasa? Cuando son más de dos jugadores, o sea, con dos jugadores, ¿cuál es la respuesta? Traición. De hecho, en el examen podría ponerlo así. Les pongo, ¿cooperan o traicionan? Si cooperan, lo puedo poner usted con un compañero aleatorio. Si traicionan, no les valgo solo una décima del punto. Si cooperan, les valgo parcialmente el punto, digamos un 80%. Pero si usted traiciona y el otro coopera, usted tiene todo el punto bueno y la otra persona tiene el punto malo. Sí, de hecho ahí la mejor opción es traicionar. ¿Y qué pasa si lo traicionan? Bueno, entonces cuando los juegos son iterados e intervienen más de dos jugadores, queda difícil predecir el resultado con algún. Entonces no queda más remedio mostrar el computador. Entonces, ¿qué pasa? Esto básicamente se modela con máquinas de estados. Ese juego del prisionero evolutivo, el dilema del prisionero. Entonces, la estrategia depende del entorno, la estrategia de los demás jugadores, pero una de las mejores adaptadas es tit for tat, que es básicamente Cortés comienza cooperando y nunca es la primera en traicionar. Olvida, solo tiene un bit de memoria. Responde, traiciona Sila, traiciona. Y es fácil de reconocer. Entonces, básicamente ella dice cooperando. ¿Qué pasa si la traiciona? ¿Y si coopera? Coopero. Y básicamente si coopero sigo cooperando. Si me traicionan, traiciono, y si me siguen traicionando, traiciono. Como ven, esto es una máquina de estados. Yo podría hacer una máquina de estados más compleja. Podría iniciar traicionando, pero si me cooperan, cambio a cooperar y cooperaría un número de veces. O también si me traicionan, daría una espera. Si me traicionan 2 veces, ya empiezo a traicionar. Eso ya depende. Entonces, bueno, y me olvidó el lugar tit of tat. Entonces, de las 15 primeras estrategias, solo una no era Cortés y con olvido. Curiosamente hubo cierta simetría. De las 15 peores, solo una era así. Entonces, en el primer torneo aprendieron la importancia del cortesía y el olvido, pero uno puede acordarse hasta cierta parte que lo traicionaron. Por eso, en el segundo torneo, hubo muchas estrategias que intentaron abusar de este tipo de estrategias, pero no les fue bien. Para ello tenían que chequear la provocabilidad del oponente y en ello suelen perder demasiados puntos. Es decir, yo empiezo a traicionar. Ya si el otro traiciona, entonces reacciona. ¿Sí? Coopero. Entonces, digamos, una probabilidad es usted coopera, pero yo empiezo a traicionar. ¿Usted qué puede hacer? ¿Qué puede hacer como ser humano? Puede traicionar de una o bien esperar a ver qué pasa. Él o ella va a cambiar. ¿Sí? ¿Sí? Él o ella va a cambiar. ¿Sí? ¿No les ha pasado? ¿Sí? No, eso es que ustedes son... ¡Ay, está lloviendo! Ah, muchacho, entonces no hay afán de irse, ¿o sí? Ya, profe, siempre hay afán de... Pues no sé, ¿ustedes han probado ese restaurante de acá que queda aquí a la vuelta, que el almuerzo es a 3.000 o 5.000? ¿Sí? Sí, no, yo lo probé una vez y no me gustó. Pues yo les pregunto a ustedes que tienen estómago más... Era maluco, bueno. Sí. Bueno, hay otras estrategias. Aleatorio, puede traicionar o cooperar aleatoriamente. 15%, es como el tit-tat, pero con un 15% de probabilidad de traicionar. Aquí hay un proyecto de software que sale, que es hacer el prisionero no el evolutivo, el dilema del prisionero entre muchos jugadores. Les toca usar varios agentes y les toca usar necesariamente hilos. Este sería un proyecto con hilos. ¿Sí? Es uno de los tantos proyectos. Yo ya la otra semana, bueno,
La otra, ya dentro de 15 días les doy el proyecto de la exposición. ¿Se acuerdan que hay una exposición? Realmente me quedan como 3 clases apenas. Ya ahí vienen 2 semanas de exposición y vendría el proyecto ya. El parcial lo tenemos como en la semana 11 más o menos. ¿O prefieren acabar en la semana 18? Depende, ¿no? Bueno, tit, tor, tuta. Traiciona si recibe 2 traiciones consecutivas. Charlie. Traiciona si en las últimas 3 jugadas recibió 2 o más, 3 traiciones. ¿Cooperan los demás casos? Las estrategias que no responden como random, siempre coopera y siempre traiciona, suelen quedar ¿de qué? De últimas, y también que responden, pero de una manera tan compleja que pareciera que no lo hace. Entonces, hay un proyecto que es tener varios agentes. Ustedes pueden tener 100 agentes, 200 agentes, y entre ellos empiezan a tener los juegos del dilema del prisionero. Entonces, les toca programar la máquina de estados. ¿Ustedes tendrían idea de cómo programar una máquina de estados o no? Muchachos, es sencillo. Miremos, no es tan difícil como se ve. Ustedes, por ejemplo, tienen este. La salida de este es cooperar y la salida de este es traicionar. Entonces, si traiciona, traiciona. Y si coopera, coopera. Aquí sigue traicionando si recibe traición y aquí sigue cooperando. ¿Vale? ¿Cómo ustedes pueden programar esto? Ustedes tienen 2 estados. Entonces, acuérdense de la tabla de transición de estados. ¿Sí se acuerdan de la tabla de transición de estados o no? Ay, no, muchachos. Entonces, miren. Ay, estos muchachos son un caso. Entonces, ¿cuáles son las posibles entradas? ¿Coopera o traiciona? Voy a ponerle aquí Q0 y Q1, ¿listo? Para no confundirlos. Entonces, si el estado actual es el estado Q0 y recibe coopera, ¿dónde se queda? Y si va vas a Q1. Si el estado es Q1, o sea, está traicionando y recibe cooperación, pasa a Q0. Y si no se queda, en Q1, ¿vale? ¿Y esto cómo sería en un lenguaje de programación? Básicamente ustedes pueden tener un bit que diga cuál es el estado actual. El estado sería la posición en la fila. Y ustedes tienen una matriz, ¿cierto? Ustedes tienen una matriz. Entonces, la matriz tiene la posición 0 y la posición 1. Y esta es la posición y esto es lo que ustedes reciben. Entonces, si ustedes tienen 0, 0, ¿cuál sería la salida? 0, que sería cooperar. 0 es igual a cooperar, 1 es igual a traicionar. Si ustedes 0 y reciben 1, ¿qué es ASA? 1. Si ustedes tienen 0, esto se... ¿Ve? Esto es culpa de ustedes. Listo. Si ustedes tienen 1 actualmente, ¿cuál es la salida? Y reciben un 0, ¿hacia dónde van? 0. Y acá recibiría 1. Es básicamente tener un objeto. Ustedes pueden crear un conjunto de objetos que tengan eso. Y mediante un for pueden hacer que iteren entre ellos. Ustedes pueden tener un while true y seleccionar aleatoriamente los objetos que van a interaccionar entre sí. De acuerdo a la iteración, ¿ustedes qué acumulan? Entonces, ¿el objeto qué tendría? El objeto debe tener el estado en que está, ¿cierto? La matriz. ¿Y qué más debería de tener el puntaje que tiene? ¿Me siguen allí? Esto sería un objeto. ¿Sí me siguen allí? El usted, la matriz y el puntaje. Para mirar cuánto ha ganado en los diferentes juegos. ¿Y ustedes cómo lo pueden hacer? Un while true, ¿cierto? Y básicamente, ustedes pueden tener un contador de iteraciones y poner a iterarlos aleatoriamente. Escoger un objeto aleatorio y ponerlo a iterar con otro objeto aleatorio. Ustedes pueden decir, voy a escoger el 1 y lo voy a poner con 3 aleatorios. El 2 y lo voy a poner con 3 aleatorios. Y a medida, si él gana puntos, pues le suman, y si no, le restan. No sé si lo visualizan. O sea, no es un algoritmo difícil. ¿Lo ven ahí? No, ni siquiera necesitan hilos. Ahora, ¿cuál es el chiste? Que ustedes tengan un porcentaje, digamos,
digamos, ustedes tengan por lo menos unos 3 o 4 modelos de máquinas de estado. Por ejemplo, hay un modelo como el que ustedes vieron, tic-tac-for-tat, que es traiciona, si traicionan, y coopera si cooperan. Pueden tener uno con una matriz de espera. Si él inicia cooperando, si lo traicionan, espera 2 estados de traición, y si no, empieza a traicionar. Y si cooperan, se devuelve al primero. O sea, podría ser algo así. Q0, Q1 y Q2. Bien, él inicia cooperando. Aquí la salida es cooperar, aquí salida de cooperar y aquí la salida es traicionar. Si lo traicionan, ¿a dónde va? Acá. Pero sigue cooperando. ¿Qué pasa si lo vuelven a traicionar? Ahí sí traiciona. ¿Qué pasa si cooperan? Vuelve al primero. Y si cooperan aquí, vuelve al primero. Y luego coopera. Ahora, ustedes también podrían hacer un cambio, que en lugar de hacer esto, más bien, de un compás de espera, que si lo vuelven a traicionar, entonces traiciona. ¿Sí? Ustedes pueden cambiar eso. Ustedes pueden inventar tantas máquinas de estados ustedes quieran. Por ejemplo, ustedes pueden tener un provocador. ¿Cómo sería un provocador? ¿Cómo empieza? Traicionando. Si traiciona, ¿qué pasa? Se queda ahí. ¿Qué pasa si el otro coopera? Sigue a traicionar, pero si vuelve a cooperar, coopera. ¿Sí lo ven ahí? Aquí sí coopera y si traiciona, en cualquier caso vuelve a traicionar. ¿Lo ven ahí? Entonces ustedes pueden inventarse cuantas máquinas de estados quieran. Y las máquinas de estados son una matriz. O sea, ¿ustedes cómo pueden programar eso? Creo que aún tienen la duda. Es que no es tan difícil. Miren acá. ¿Cómo podríamos hacer una máquina de estados sencilla? Les voy a dar este scriptcito para que ustedes lo miren. Voy a darle, lo voy a subir al campus. Entonces, máquina de estados, dilema.py. Entonces, bueno, pues, ¿ve? ¿No lo guardó? ¿Qué pasó aquí? Máquina de estados.py, aquí está. No sé por qué no lo abrió. Entonces, Carlos A. Delgado, ejemplo, máquina de estados de jugador tic for tac. ¿Me siguen allí? Entonces, ¿cómo sería este? Tic tac. Bueno, player tic tac. Bueno, player tic tac. Entonces, ¿qué tendría este? Pues básicamente tiene un constructor que sería, creo que es el init, yo no me acuerdo ya. ¿Es init? Y bueno, y este que pues va a recibir nada. Entonces básicamente self. Entonces ¿cómo sería? Punto. ¿Cómo sería la matriz de estados? Entonces la matriz de estados tiene 4, ¿sí? Él inicia con el estado inicial, es el primero. Entonces la salida del estado inicial, ¿cómo sería? Coopera. Entonces si coopera sigue en el estado 0 y si traiciona va al estado 1. Si coopera va al estado 0 y si no queda en el 1. ¿Estamos ahí? Bien, tenemos la salida. ¿Cuál es la salida en este caso? La salida en este caso sería coopera o traiciona. ¿Y cuál es el estado inicial? Bueno, el QI actual sería 0. Entonces, ¿cómo arranca? Cooperando. ¿Sí lo ven acá? Entonces, aquí falta un def, ¿no? Y aquí falta la entrada obvia, ¿no? Y esto debería ir con guión bajo. Python no acepta guiones. Entonces, ¿qué más viene acá? Por ejemplo, jugar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la respuesta de jugar? Entonces, básicamente, bueno, salida. Entonces, ¿cuál es la salida? Entonces, la salida va a ser return cell.salida. ¿En qué posición? Cell.qi. ¿Me siguen allí? Esta es la salida. ¿Y cuál sería recibir la entrada? O sea, lo que él recibe. Él recibe la acción del otro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si acción. Entonces, ¿qué debo de mirar? Entonces, la acción es traicionar o cooperar. Sí. Bueno, hagámoslo así. Entonces, valor.
es igual a 0. Si acción es igual a traición, pues puedo ponerlo así, miren. Acción is, si es traicionar, ¿cuál es el valor de la acción? 1. Y si no es, muchachos, la salida es 0 si la acción es igual a ¿qué? Cooperar, ¿no? Y si no es, ¿me siguen allí? Perdón, 1. Si la acción es cooperar, ¿cuál es la salida? 0. Y si es traicionar, es 1. ¿Y el cómo cambia de estado? ¿Cuál sería el nuevo estado? Entonces básicamente sería, miren, C el punto matriz en la posición, C el punto QI, coma, ¿vale? Y ahí ya cambian de estado. Y ahí ya tienen una máquina de estado. ¿Sí me entendieron lo que dice acá? El estado actual y el valor de la acción que recibió. Miren acá. ¿Qué pasa? Miren acá. ¿Qué pasa si el estado es 0? Si el estado es 0, ¿qué es esto? Y la acción que recibe es tradicional. ¿Qué estado se me va? Al 1. Si el estado es 1 y recibo 1, ¿cómo debe quedar? En 1. Y si es 0, se puede no. ¿Lo ven? También el estado. Probar una máquina de estados no es difícil, ¿sí? Que es lo que voy a incluir este semestre en la práctica de C2. Realmente no es difícil, no puede trabajar más. Simplemente es un objeto que tiene matriz. O sea, el objeto que debe tener la matriz que codifica los estados, la matriz de transición de estado. Debe tener la salida, porque cada estado tiene su respectiva salida. Y tiene el estado actual C. Faltaría también, faltaría otro, pues que no es en nuestro caso, que serían los estados terminales, pero bueno, eso no va en ese curso. Miren, ¿qué tal ven ese proyecto? Ahí les ven como la guía para quienes quieran hacerlo. Este es uno de los tantos proyectos que hay, ¿sí? Y de hecho podríamos que dos grupos compitan. Que diseñen máquinas de estado a ver quién saca mayor puntaje. ¿Sí? Bueno, si no les gusta, pues no nadie se va a oponer. Bueno, ¿aquí hay algún error? Sí, este de acá. Bueno, vamos a ver si mi Python debe estar perfecto. No, eso está en el escritorio, ¿no? Sí, escritorio. Esperen, yo miro. Verdad que es de esto. Esperen un momentico, Python, máquina de estado, dilema. Hice mal el... ¿What? Creo que es entonces igual. Sí, es igual. Bueno, yo les entrego ahí pues como la idea. Bueno, entonces ahí estaría. Entonces, Team Fortal no puede ganar a nadie por parejas. Porque obviamente, si solamente son dos, ¿cuál es la mejor estrategia? Traición. ¿Y qué pasa a Team Fortal? Como él inicia cooperando, ¿qué pasa? Pierde la primera, ya el resto traiciona, entonces por eso pierde. Lo máximo que puede hacer es empatar y a veces pierde, aunque no por mucho, pero globalmente consigue más puntos que los demás. Esa falta de envidia es muy importante. No hay demostración de que Fit for Tat sea la mejor estrategia posible, no hay tal estrategia, pues depende. De hecho, se han construido variables dirigentes mejores. Por ejemplo, conmutan a siempre traicionan si detectan que el otro jugador no responde. ¿Qué pasa? ¿Cómo yo podría detectar que un jugador no me está respondiendo? Yo coopero y el otro coopera. ¿Ustedes qué harían para saber si es una siempre coopera? Pues traiciono. A ver qué pasa. Me siguió cooperando. Vuelvo a traicionar. Sigue cooperando. Vuelvo a traicionar. Y sigue cooperando. ¿Qué puede hacer ahí usted? Siempre coopera. Entonces, ¿cómo le saco la máxima ganancia un siempre coopera? Traiciono. Entonces, Team Fortal responde dependiendo del comportamiento previo del jugador y no en el promedio de jugadores. Se trata de una respuesta personalizada. En el caso contrario, se destruyen hilas de cooperación. Bueno, cuando el concurso es iterado con reproducción, bueno, lastimosamente hay un curso que se llama computación evolutiva. De hace rato no se da. ¿Lo han visto? No, y lo alcanzaron a ver que ustedes son más antiguos. Computación evolutiva. ¿No? Es una verdadera lástima porque las máquinas de estado pueden mutar, pueden cambiar. Digamos que en un momento dado usted puede cambiar una flecha y mandarla a otro.
¿sí? O sea, ya, las máquinas de estados pueden cambiar. Y usted puede duplicar el agente en dos agentes levemente diferentes. O puede coger dos agentes y reproducirlos. Coger la primera parte de la máquina de estados de uno y meterla con la otra. Y eso es muy fácil de hacer. Eso es solamente pegar matrices, ¿sí? A veces van a quedar conexas, a veces no van a quedar conexas, ¿sí? Bueno, en cierta estrategia de conteo le irá bien, pero cuando las otras se extingan dejará de funcionar. ¿Qué pasa? En computación evolutiva vamos a evaluar los agentes y los agentes que tengan pocos puntos, ¿qué creen que va a pasar a medida que pase el tiempo? Van a desaparecer. Y solo quedan los que obtengan mejores puntos, ¿sí? Básicamente. ¿Puede surgir la cooperación en un entorno completamente egoísta? Un individuo cooperativo no puede sobrevivir, pero un pequeño grupo sí. O sea, para la cooperación se requiere que haya un grupo de personas que estén dispuestas a cooperar. Si todos traicionan y usted es el único que coopera, y esto es muy triste, es algo de la realidad. Y esto pasa mucho en las entidades públicas. ¿Qué pasa si usted llega a una entidad pública donde todos son corruptos? ¿Qué pasa si usted no lo es? Se aprovechan de usted, ¿sí? Lastimosamente es así, ¿sí? O sea, usted llega a un entorno donde todos traicionan, donde todos son corruptos. ¿Qué pasa si usted no lo es? No sobrevive en ese entorno. Le toca cambiar de entorno. Afortunadamente los seres humanos no vamos a morir ahí, sino que podemos cambiar de entorno. Pero si usted llega a una parte donde la gran mayoría es corrupta, no puede confiarse ni en su supresor. Porque, ¿qué nos dice esto? Que si el entorno es traicionero, ¿qué pasa con alguien que coopera? Pierde, ¿sí? O sea, les estoy diciendo algo éticamente discutible, ¿no? Ay, porque usted tiene que denunciar la corrupción, pero lastimosamente, y creo que en este país es así. Bueno, ¿qué tipo de estrategias funcionan bien en entornos impredecibles y cambiantes? Las que tienen las 4 características indicadas, pues que básicamente pues que puede responder cooperación. ¿Pueden los grupos cooperativos protegerse con invasiones de individuos egoístas? La respuesta es sí. O sea, los grupos cooperativos pueden... Un individuo egoísta en la sociedad, ¿quién sería? Un ladrón. ¿Qué pasa si ese ladrón entra en un entorno cooperativo a robar? ¿Qué creen que le va a pasar? Por ejemplo, va a la galería un ladrón. Los individuos cooperan para evitar la pérdida. Sí, obviamente, pues pasa lo que ustedes ven en redes sociales, ¿sí? ¿Sí? Pero curiosamente al revés no. Resulta que los grupos egoístas no pueden protegerse contra invasiones de individuos cooperativos. Es algo raro, pero no pueden protegerse. A la larga, los individuos egoístas mueren. Entonces, un ejemplo. Pensemos en una galería donde todos los vendedores son independientes y se traicionan entre sí, o sea, no cooperan. ¿Qué pasa si entran 20 vendedores que son unidos y cooperan entre sí? ¿Qué va a pasar con los que son egoístas y allí? ¿Qué va a pasar con las ventas de ellos? Van a bajar. Porque, por ejemplo, ¿cómo sería algo de cooperación? Algo muy sencillo. Yo vendo pollo y me llega una señora diciendo que quiere hacer una receta específica de pollo. Quiere hacer un pollo relleno de tal manera. Y ella pues le dice a uno, un vendedor egoísta, ¿qué hace? Solo le vende el pollo, no más. Pero un vendedor cooperativo le dice, vea, si usted va allí y dice que va de mi parte, le va a hacer una rebaja. Entonces ya con el señor de las verduras, luego con el señor de las especias, luego con el señor de los aceites y así. Entonces eso es cooperación. Si ustedes miran, en la vida real eso pasa. ¿Qué pasa cuando una empresa grande, compuesta con muchas personas que cooperan, llega a competir contra tiendas de barrio que están separadas y compiten entre sí? Las tiendas de barrio decaen. Un supermercado es la cooperación de muchos pequeños vendedores. O sea, ustedes cuando están en un supermercado, el supermercado Olímpica no es Olímpica, o sea, Olímpica solo presta las instalaciones. Los productos que ustedes ven, ¿qué son? La cooperación de muchas empresas medianas, pequeñas y grandes, ¿sí? Por eso es que un conjunto de tiendas no puede competir contra un supermercado. ¿Qué tiene que hacer un conjunto de tiendas para poder competir contra un supermercado? Tienen que organizarse en uno solo.
De ahí donde nació, por ejemplo, Superinter. ¿Han escuchado de eso? Son un conjunto de pequeños vendedores, ¿sí? Que se organizaron para combatir las grandes compañías y pues miren que se han podido sostener como cadena. Bien, entonces es un ejemplo, ¿sí? Bueno, Ale Roth demostró las estrategias mutuamente cooperativas sobreviven y dominan si surgen ¿en qué? En grupos. El individuo cooperativo solo no puede. Pregunta de examen. Un individuo cooperativo entró a la galería llena de egoístas y tuvo mucho éxito. ¿Eso es verdadero o falso? Falso. Tiene que entrar un grupo de individuos cooperativos. Las estrategias sobreviven, más robustas sobreviven mejor. Las estrategias cooperativas pueden ser invadidas por las competitivas. Individuos cooperativos podrían no reconocerse si proceden de ramas evolutivas diferentes, por modelos de islas con emigración. Por ello es muy importante la claridad. Por ejemplo, llegan, digamos, gente de Antioquia a formar, digamos, un gremio de panaderías. Y acá hay un gremio de panaderías que cooperan entre sí. ¿Qué pasa ahí? Si no se reconocen, podrían empezar a competir. Listo. Ya son las y 20, entonces esperen a ver cuánto me falta. Ah, no, esto es muy... Bueno, igual no me falta. Hagamos una cosa. Yo voy a terminar en señalización, antes de señalización, porque señalización lo quiero explicar despacio. Señalización es muy importante. Es que la señalización es una de las causas donde aparece la cooperación. Entonces, la emergencia de la cooperación. Si ustedes miran la biología, cada individuo, ¿qué quiere hacer? No sobrevivir. La supervivencia a largo plazo no es importante. Reproducirse. De hecho, ustedes existen para regar sus genes. Lo siento mucho. Y tienen otros planes. Pero nosotros como seres humanos biológicamente, o sea, nosotros somos mortales. Y precisamente por la misma razón. ¿Qué pasa una vez con el ser humano? Ya una vez que ha criado su descendencia hasta que ellos se pueden valer por sí mismos. ¿Qué pasa con esa persona? Ya no... O sea, una persona que ya ha criado sus hijos y sus hijos también ya han creado descendencia, ¿qué pasa con esa persona? Biológicamente hablando. Ya no la necesitamos. Por eso es que nosotros morimos, ¿sí? Nosotros morimos, nosotros envejecemos. ¿Por qué? Nosotros tenemos un pico de edad reproductiva, de hecho ustedes están ahí. Y después de eso el cuerpo empieza a decaer. ¿Por qué? Porque ya nuestro cuerpo ya no necesitan más como individuos, porque usted ya cumplió su misión. ¿Cuál es su misión? Dejar descendencia, lo siento, pero eso es evolutivamente hablando. Ya si le quieren meter religión, o le quieren meter ética, o le quieren meter cosas de autoayuda, o le quieren meter que usted vino a conquistar el mundo, biológicamente están equivocados. Ustedes están es para reproducirse. Ya si lo hicieron, dan parte de la misión. Si no lo han hecho, pilas. Bueno, entonces, es un intento de explicar el comportamiento social. Entonces, de los animales en base a la evolución biológica. Resulta que la cooperación no es algo que surja directamente de la biología. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hechos para competir. ¿Qué pasa cuando dos machos están compitiendo contra una hembra? Compitiendo por una hembra. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa entre esos dos machos? Pelean, ¿cierto? Eso es lo que suele pasar en la... Por ejemplo, hay una especie de cangrejos donde hasta se cortan las tenazas. Los venados se dañan los cuernos. En los leones, pues ellos tienen una jerarquía, pero usualmente el macho dominante expulsa de la manada a los machos más jóvenes, ¿sí? Y de hecho, cuando cambian de macho, es que llegó un macho y mató a ese macho, ¿sí? O lo expulsó ya por bien. Bueno, altruismo débil, un comportamiento beneficia más a otros que al individuo que lo practica. Y altruismo fuerte si llega a perjudicar al propio individuo. Entonces miren acá. Altruismo débil es un comportamiento que beneficia más a otros que al individuo que lo practica. Por ejemplo, un altruismo débil es dar copia, sin nada a cambio. ¿Por qué es un altruismo débil? O sea, al otro lo beneficia porque no tiene que hacer trabajo, pero realmente a ustedes le benefician algo dar copia. Bueno, en estrictamente hablando, porque de pronto piden favores por otro lado, pero digamos que aquí no, ¿sí? No pensemos en esos favores, ¿sí? Que ya mía. Y altruismo fuerte si llega a perjudicar a un individuo. Por ejemplo, un altruismo fuerte es en un salón de clase
que usted confronte al profesor por algo que esté haciendo, que todos lo piensen, pero que usted sea el único que lo haga. O que sea la única persona que manda una carta quejándose del profesor. Cuando todos sienten lo mismo, pero usted lo hace y se sacrifica. O sea, sacrificarse por el grupo, básicamente. Bueno, entonces los sistemas cooperativos ofrecen cooperativo y altruismo. Son organizaciones cooperativas de división del trabajo. Por ejemplo, individuos que no consiguen comida, pero son alimentados por otros. ¿Sí? Por ejemplo, el caso de las hormigas. ¿Qué pasa con la reina? ¿Ella consigue comida? No, pero la alimenta. ¿Por qué? Porque pues sin ella no hay descendencia. Igual con los soldados no consiguen comida. ¿Por qué las obreras los alimentan? Porque ellos defienden. Entonces empiezan a aparecer como roles. Entonces, con individuos capaces de sacrificar su vida por defender a otros, individuos especializados en la reproducción, ciertos insectos como las hormigas, abejas, un escarabajo, una afilado tercer, ratas topo desnudas, que es el único caso de los mamíferos. Bueno, esas ratas topos tienen jerarquías, hay unas que son reproductoras, hay otras que son exploradoras, hay otras que buscan comida. Nosotros los seres humanos, ¿será que tenemos ese comportamiento? Hay unos que reproducen y los otros trabajan. Depende. A ver, bueno. Entonces ustedes salen de aquí, consiguen el trabajo de los $3,000, mantienen viajando, se casan, mientras la otra persona está teniendo hijos que usted piensa que son suyos. ¿Puede ser un caso de altruismo? Bueno, un caso de altruismo, ya hablando seriamente, es cuando ustedes vuelven padrastros. ¿Es un caso de altruismo o no? Y el niño ya les empieza a decir papá. Es un caso de altruismo. Si alguien aquí lo es, pues bueno, pero el comentario va a ser en ese sentido de que nosotros, eso es un comportamiento altruista. Porque realmente, biológicamente hablando, criar el hijo de otro no va con el objetivo que nosotros estamos, que es tener nuestra propia descendencia. ¿Sí? Pero nosotros lo hacemos por muchos motivos. Por ejemplo, aquí deben haber muchos casos que no fueron criados por los padres, sino por los hijos, veis que por los hijos, fueron criados por los tíos, o fueron criados por el abuelo, por la abuela. Es un caso de altruismo, porque aunque el abuelo no es tan altruista, pero los tíos sí, porque directamente no es descendencia suya. Hubo gente que, por ejemplo, la adopción es un caso de altruismo, ¿sí? Porque usted está criando genes de otros, ¿sí? Bueno, entonces hay varias hipótesis. Cooperación familiar. La evolución no se trata de la supervivencia de los individuos, sino de los genes, entonces conviene cuidarnos entre nosotros. Los individuos son solo la máquina de replicar genes y la familia comparten muchos genes. Entonces el primer caso de cooperación viene por la familia. ¿En la familia cooperan o no se cooperan? Hay familias que no cooperan, pero en la mayoría de casos sí. Y hay roles. ¿Sí? En la familia tradicional, ¿qué roles hay? ¿La mujer qué hace? Familia tradicional. Cuida la casa y tiene hijos. El papá trabaja y trae dinero. ¿Y los hijos? Están siendo alimentados hasta que crecen. Cooperación por grupo. Entonces, básicamente, por ejemplo, la manada de lobos. ¿Sí? En los lobos hay ciertos roles, pero pueden aparecer mecanismos de egoístas. Por ejemplo, en la manada de lobos puede pasar que el lobo fuerte empiece a aprovecharse de los demás. Cooperación recíproca. Tit for tat. Problemas. No funciona para una sola vez y no funciona con poblaciones grandes. Cooperación por moralismo. Por ejemplo, la presión social. Por ejemplo, un caso de presión social aquí en la universidad que los obliga a cooperar. Recoger la basura de la cafetería. ¿Ustedes están obligados a hacerlo? No. Pero ¿qué pasa si ustedes dejan los residuos de los alimentos encima de la mesa en la cafetería y ustedes se paran y se van? ¿Qué pasa ahí? Aparecen en redes sociales, ¿sí? Creo que hay un canal que se llama Confesiones Univalle, ¿cierto? Pero es el que utilizan para buscar pareja. ¿Cuál es el de boleteos? ¿Es el mismo? Es el mismo. Entonces eso es presión social, ¿sí? Y es difícil que cree que eso, pero bueno, cooperación por memes. Favorece a los que más se comunican. Los memes son una forma de comunicarse, no los memes, sino memes como concepto, ¿sí? Cooperación por compartir una ciencia ficción común. Por ejemplo, nacionalismo. Muchachos, yo sé que aquí dice la palabra ficción, pero pues recuerden que esto es un curso, ¿sí?
No estoy diciendo que la religión sea ficción, ¿sí? Sino que en ficción común se refiere, no, yo cambiaría esa palabra ficción. Lo que pasa es que el profe que hizo esta diapositiva se ve claramente que es. Pues la referencia, Harari. El profesor es claramente una tendencia. Como yo soy un poco más polite, yo le diría una idea, ¿sí? Pero realmente el autor sí dice ficción. Pongámosle idea para no entrar en conflictos innecesarios. Porque ¿qué pasa? Los nacionalismos. Yo soy colombiano, yo soy estadounidense. Y hay gente que se hace matar por eso. Religiones. Equipos. ¿Sí? Si hablo mal aquí de un equipo, yo sé que más de uno se va a enojar, se lo va a tomar personal, o me equivoco. Dinero. También se crean grupos por dinero, de los tres estratos sociales. El estallido social fue una muestra de eso. Esos jóvenes del estallido social, ¿a qué tipo de población ellos atacaban? A la gente de plata, ¿sí? Y eso es una idea, de que las personas que tienen más dinero son malas, cuando realmente no es así, ¿sí? A veces. El 99%, va bien. Bueno, se hablaba de la hiploidea podría ser la causa del surgimiento de las sociedades. Por ejemplo, en muchos insectos sociales, los machos se desarrollan a partir de un óvulo no fecundado. Presentan un solo juego de cromosomas. De la madre son haploides. Por ejemplo, el caso de las hormigas, los machos solo tienen un juego de cromosomas, ¿sí? Y la hembra pues tiene el resto de cromosomas, entonces pues es juntarlos. Las hembras se desarrollan a partir de óvulos fecundados, es decir, juegan dos juegos de cromosomas. En promedio, las hermanas son iguales en un 75%, mientras madres e hijas son iguales en un 50%. Las madres tienen en común más genes que las hermanas con las hijas. Se favorece la cooperación entre ellas. Es decir, se favorece la cooperación entre hermanas y no entre madres e hijas. Caso de las hormigas, sobre todo cuando aparecen pues nuevas reinas. Hay insectos que se reproducen por la haploidía, pero no son eusociales. De 30.000 tipos de abejas, solo una es eusocial. Recuerden que eusocialismo viene que los machos son haploides. Perdón, si los machos son haploides y las hembras son diploides. El caso de la sociedad tampoco hay una explicación definitiva, aunque nosotros los hombres tenemos menos material genético que las mujeres. ¿Por qué era? Nosotros tenemos dos pares de cromosomas, XY, pero las mujeres tienen XX. El cromosoma X es gigantesco y el cromosoma Y es muy pequeño. Miren el tamaño de los cromosomas, y ustedes se den cuenta, ¿sí? Miren, size, cromosoma, comparison, X a Y. Miren acá. Miren, es que está la diferencia, miren acá. El cromosoma X es 3 veces más grande que el cromosoma Y. ¿No sabían? Y de hecho, ciertos exámenes genéticos de muchas generaciones indican que el cromosoma Y se ha ido reduciendo con el paso del tiempo. ¿Qué pasa si el cromosoma Y desaparece? Hay unos estudios, no son definitivos, hay unos estudios que a priori indican que el cromosoma Y está desapareciendo. Entonces el mundo de las amazonas no es algo tan fuera de la realidad. Ahora, ¿ellas cómo hacen para tener hijos? Mejor no pregunten, ¿sí? Son cosas de mujeres, no pregunten. Ya pues ustedes todo el grupo es hombres, mejor no pregunten, ¿sí? Bueno, en el caso de la sociedad humana no hay explicación definitiva de la cooperación, pues no se cumple uno de los supuestos del dilema del prisionero. Hay gente que coopera a pesar de que la traicionan muchas veces, y hay gente que traiciona a pesar de que la cooperan muchas veces. Bueno, Hofstadter especula que quizás por eso las sociedades grandes son cada vez más insolidarias. Eso podemos verlo en China. ¿Qué pasa si en China alguien se cae en el piso? ¿La gente sigue? Como si nada, en videos de eso. ¿Qué pasa si aquí una viejita se cae acá en Colombia? Pero yo entendí que, por ejemplo, en China, ahí es como una ley, por ejemplo, si usted ve a alguien herido y usted lo ayuda, usted tiene que hacerse cargo de esa persona por el resto del tiempo que la persona esté bien. ¿Ah, sí? ¿Y en Japón? No sé en Japón.
Porque en Japón pasa lo mismo y en Corea. Recuerdo cuando, por ejemplo, atropellan a alguien, es evidente que es una herida grave, la gente lo deja ahí, porque sabría que tendría que cuidar a esa persona hasta que la persona esté bien. Uy, qué jodido eso. Y entra en gravedad o queda la cordura. No, queda ahí parapléjico, usted va a tener que alimentar a una persona ahí, güey, no jodido. Bueno, los arquitectos hablan del tamaño crítico de una ciudad para que sea agradable vivir, alrededor de 200.000 habitantes. Más de 200.000 habitantes la sociedad empieza a ser insolidaria. ¿Será? ¿Tuluá es más solidaria que Cali? Tuluá tiene como 200 y pico. ¿Ustedes se encuentran acá? ¿Han ido a Cali? ¿Cómo comparan las ciudades en términos de solidaridad? Por ejemplo, roban a alguien en Cali. La gente sigue como si nada, se ha visto en videos. ¿Qué pasa aquí si roban a alguien? La gente sigue como si nada, como se han visto en los videos. Depende del barrio. Pero ustedes dicen, ¿hay más solidaridad en Tuluá que en Cali? Sí. Grupos de más de 20 personas no son capaces de tomar decisiones. ¿Será? Yo pongo al grupo... Las asambleas. Son alrededor de 300 personas. Yo les digo a la verdad, o sea, sean ustedes sinceros. ¿La decisión la toma el grupo en general? ¿Cómo se toma la decisión? ¿De parar o no parar? Ponen votaciones, pero realmente esas personas están tomando una decisión en su conjunto o solo están siguiendo lo que un poco número de personas deciden. ¿Ustedes qué opinan? Es un tema polémico, obvio. ¿Usted cuando votaron en la asamblea realmente lo hicieron por convicción de causa, conociendo todo, o solo por lo que escucharon un número determinado de personas? ¿Ah? No, realmente, y eso viene con las votaciones, realmente las decisiones a nivel grande las toman siempre un número pequeño de personas dentro de una sociedad. Nosotros como seres humanos solemos seguir lo que nos parece tendencia. En general, no estoy diciendo pues que todos. Por ejemplo, si usted sabe que va a ganar el paro, ¿por qué es más probable que vote usted? Por el paro. O sea, yo votaría por el paro, porque no, como que va a haber paro, voto por el paro. Y es como las encuestas. ¿Qué pasa? Es, por ejemplo, lo que pasó en la elección pasada no cuenta, en la primera vuelta sí cuenta. La segunda vuelta eso fue un candidato haciéndose anticampaña a sí mismo y el otro candidato haciéndole campaña contra él. Me pareció, no sé. En fin, olvidemos eso. En la primera vuelta, ¿por qué pasó lo que pasó en la primera vuelta electoral de la elección pasada? Que pasó Rodolfo y pasó Petro. Rodolfo supuestamente fue una sorpresa, ¿sí? Pero ¿ustedes piensan que realmente fue una sorpresa? ¿O fue algo inducido, que mucha gente votara por Rodolfo? Pues había como tendencia de que el mismo ya no, entonces, pero tampoco querían. Exacto. Además que muchas cosas de la tendencia, Rodolfo, eso también iba a incrementar. Iba a incrementar. Sí, de redes. Y observen una cosa muy sutil de los medios. Poco a poco le empezaron a dar más pantalla a él. Eso es una inducción. La decisión realmente de que él tuviera más fuerza para la segunda vuelta, si ustedes ponen a analizar a términos secos, fue un grupo pequeño de personas. O sea, nosotros tomamos decisiones por tendencia, ¿sí? Y eso muestra de que grupos mayores de 20 personas solo siguen tendencias. O sea, eso no es que si hay 20 personas van a tomar una decisión y si hay 21 siguen tendencia, no, sino que es en promedio. O sea, un grupo pequeño de personas puede tomar una decisión por sus propias convicciones. Pero ya cuando hablamos de un grupo grande de personas, la mayoría van a seguir son la tendencia, ¿sí? Las tendencias. Por ejemplo, miremos la elección pasada, la primera vuelta. Sinceramente hablando, para ustedes, ¿cuál era el candidato mejor calificado? Ignorando a Petro y a ese, ¿cuál era el candidato mejor calificado para asumir la presidencia? Por su experiencia, por su trayectoria, por todo. De todos los demás, Sí, pues porque obviamente pues, ustedes van a decir, no, Petro era el más calificado. No, sacando a Petro y a Rodolfo de la ecuación.
Porque pues esos dos tienen muchas tendencias detrás de ellos. ¿Cuál es el candidato mejor calificado? O sea, con mayor trayectoria, con una agenda clara, con todo eso. ¿Ah? ¿Ninguno? ¿El cura? Pero miremos ustedes nunca vieron los contenidos programáticos de Fajardo, los contenidos programáticos de, ¿cuál era el otro? Hay un candidato, el que fue ministro de Educación. Gaviria, el de Gaviria, Robledo. Pero es que Gaviria hizo Sí, claro, porque ellos no tenían fuerza política. no. Pero, o sea, lo que yo voy es que quizás si ustedes revisaban las propuestas de gobierno de esos otros candidatos, hubieran podido encontrar algo más coherente de pronto del candidato que ganó. Ese es el punto. Ya ignorando que fue Petro y pues ya estamos en lo que estamos, ¿sí? Entonces, o sea, lo que muestra eso es que grupos grandes toman decisiones por tendencia. Y eso es todo por hoy. Bueno.